esas calles. Amén. Y no falta mucho, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Gloria a Dios. Vamos al libro de Proverbios, donde estábamos leyendo al principio. Libro de Proverbios, capítulo 9. Y estas enseñanzas, hermano, que voy a comenzar a dar de aquí en adelante, aleluya, es algo por lo que he estado orando para esta iglesia. Y estos pensamientos que tal vez hoy voy a comenzar a dar con la ayuda del Señor, estando ahí en Pereira, sentí en mi corazón hacerlo y creo que tiene mucho que decirnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 9, el verso 1. Gloria a Dios. Este será el primer tema de estos 7 temas que voy a tocar durante los próximos domingos si el Señor no ha venido. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 9. Versículo 1. ¿Todos están allí? Dice la palabra del Señor: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Dando un aplauso a la palabra del Señor, usted puede estar cómodo. Gloria a Dios. Quiero agradecer a cada líder que está haciendo su trabajo. Gracias por hacer su trabajo, los de alabanza, las damas, los jóvenes, los quieres. Gracias por hacer su trabajo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta mañana, hermanos, voy a estar hablando sobre los 7 pilares de la sabiduría. Amén. Y estaba pensando en este texto bíblico que dice que la sabiduría edificó su casa. La Biblia también dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén. Pero dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué es un pilar? Es lo que quiero decir esta mañana. ¿Qué es un pilar? Es el elemento de soporte de una construcción, de una arquitectura. Y en el ámbito de la construcción en general, un pilar es un elemento que soporta o que se emplea normalmente en la edificación. En la edificación de edificios, puentes y de todo tipo de estructuras. Los pilares se pueden clasificar según el tipo de material, y los hay metálicos, los hay en acero, de piedra o de madera. Desde el punto de vista de la funcionalidad, la mayoría de los pilares sirven como sostén o soporte para la edificación, para que se mantenga firme. Amén. Para que se mantenga firme. Pero también hay pilares de tipo decorativo. Por ejemplo, las que uno mira cuando usted mira estas esculturas con respecto a la forma que se presentan. Pueden ser rectangulares, pueden ser cuadrados, pueden ser octagonales o circulares. Lo que quiero decir es que un pilar es un elemento de soporte. Ahora, hermano, leyendo este texto bíblico, en la casa de este sabio habían 7 columnas o 7 pilares que gobernaban sus vidas. Ahora, el mundo tiene sus pilares. El mundo tiene sus columnas. El mundo tiene sus códigos. El mundo tiene sus conductas. Hermano, no son buenos códigos para la iglesia, que no son buenos pilares para nuestros hijos, ni mucho menos son buenos pilares para nuestros hogares, porque el mundo tiene sus propios pilares. Pero hermano, la iglesia del Señor Jesucristo también posee sus pilares. Esas 7 columnas de las cuales habla Proverbios capítulo 9, el verso 1, en las casas era típico de la época de Salomón. Un cuarto abierto que se daba al atrio interior.
se apoyaba sobre sus columnas. Generalmente eran 3 columnas que se apoyaban en la parte del techo de esa sección. El número 7, hermano, en la literatura semita simboliza la plenitud o la totalidad, el surgiriendo una cosa grande y amplia. La costumbre de la hospitalidad en esa sociedad hizo que se hiciera la regla de la hospitalidad generosa, y el número de huéspedes se reflejaba en el tamaño de los cuartos. 7 columnas es el número 7, es un símbolo de la plenitud y la perfección. La sabiduría y la necedad, hermano, entonces estaban en la casa, pero solo la sabiduría se edificó sobre esa casa. Amén. Solo la sabiduría se edificó en esa casa. Y en una casa siempre hay necedad, pero debe de haber sabiduría, porque nosotros no podemos ser edificados en la necedad, sino que tenemos que ser edificados en la sabiduría. Hermano, y el número 7 representa el número de Dios. Habla de la plenitud, habla de la perfección. Es más, la Biblia dice en Isaías capítulo 11 que el Espíritu de Jehová reposaría sobre nuestro Señor. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, de poder, de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia, de temor y de consejo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y el primer pilar de los 7 que quiero hablar de esta mañana, ese primer pilar de la sabiduría es el temor. Amén. Es el temor. Este temor, hermano, del cual voy a hablar ahora, no es el miedo al tormento, porque hay una clase de temor que es tener pánico, que es estar asustado. No, yo voy a hablar del temor, de la reverencia y el respeto al temor de Jehová. Es un temor reverente y honorable. Amén. Rilardan dice: temer a Dios no es tenerle miedo, sino es estar delante de Él con temor reverente. En otras palabras, Dios merece respeto. La casa de Dios merece respeto. La palabra de Dios merece respeto. El altar de Dios merece respeto. Amén. No es tenerle miedo a Dios, hermanos, sino tener respeto por su presencia. El temor santo, por otra parte, proviene de Dios y capacita al hombre para reverenciar su autoridad, obedecer sus mandamientos, odiar y evitar toda forma de maldad. En otras palabras, el temor además es el comienzo, escuche esto, el temor es el comienzo o principio regulador de la sabiduría. Amén. Voy a volverlo a decir: el temor es el comienzo o principio regulador de la sabiduría. No se puede fallar en este primer principio, porque este principio, hermano, es la base de toda nuestra vida. Este principio del temor es la base de tener unos excelentes hijos. Este principio del temor es la base de tener una vida integral exitosa. Este principio, mi hermano, no se puede fallar en nuestra vida cristiana. Hoy en día, hermano, el temor se ha perdido, hermano, en la iglesia. Hoy en día el temor se ha perdido en los hijos de Dios. A tal punto, mi hermano, que se ha perdido el respeto por las cosas sagradas de nuestro Dios. Pero no le puede faltar a usted este primer principio: el temor. Amén. El temor. Alguien habló de cierta historia, hablando de la obediencia a las normas divinas. Dice que un piloto de una importante línea aérea en los Estados Unidos fue enviado otra vez a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria. Un hombre que había pasado 12 años, en algún momento se equivocó. Entonces la organización aérea dijeron: no, usted necesita volver a refrescar su memoria sobre cómo acercarse a un aeropuerto y aterrizar. Además de que temporalmente le retiraron de su clasificación de capitán, aunque tenía 12 años de experiencia como piloto comercial. Había ignorado, escuche esto, las ayudas de navegación que tienen los aviones
a bordo a la hora de aterrizar. En su lugar se había dejado guiar por la vista, se equivocó y en vez de aterrizar donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia. La gente del pueblo aplaudió y le tuvo como un héroe por haber logrado que aquel gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista corta y estrecha, destinada no para aviones, sino para avionetas. Dieron su nombre a una calle y los jóvenes llevaban su fotografía en las camisetas. La compañía aérea pensó de otra manera y castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Los 300 habitantes del pueblo firmaron y enviaron una petición de perdón, alegando que un error lo tiene cualquiera en la compañía. Un error lo tiene cualquiera, amén, en la parte aérea. No tuvo en cuenta esta solicitud. Dios ha establecido, hermano, en su palabra las formas de navegación en nuestra vida integral. Amén. Dios ha establecido que hay un principio en nuestra vida espiritual, que es el éxito, mi hermano. Vuelvo y digo, para nuestra familia y para todo lo que queramos emprender en nuestra vida. Y hermano, muchos hemos fallado en este punto. Hermano, muchos hemos dejado este punto y necesitamos volver a este principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice que él no tuvo en cuenta las directrices, las direcciones que arrojaban la torre de aquella pista donde debía de aterrizar este avión. Y hay momentos, hermano, en que deseamos navegar por vista. Y hermano, esto es una falla, porque la Biblia dice que Lot, creo que era Lot, caminó por vista. Aleluya. Y eso lo llevó, hermano, a afligir su alma con la nefanda corrupción, hermano, de Sodoma y Gomorra. Pero su tío Abraham, él escogió caminar por la fe. Él decidió subir a la montaña. Hermano, nosotros no podemos, hermano, apartarnos de este principio de la sabiduría. Las consecuencias son que aterrizamos donde no debemos, hermano, ponernos en peligro la vida de los demás. Tenemos que volver a la escuela de la Biblia para aprender de nuevo la lección de la obediencia y las instrucciones divinas. Y si usted y yo queremos ser buenos cristianos en este tiempo, si usted y yo queremos ser cristianos 10 veces mejores, vamos a tener que volver al principio de la sabiduría, y es el temor a Dios. Amén. Usted necesita ser un cristiano cuando nadie lo está viendo. Usted necesita ser el mismo cristiano que está en la casa del Señor. Debe de ser el mismo cristiano que está en su hogar, en su trabajo, en la calle, cuando nadie lo está mirando. Es un temor, es un respeto. No puedo fallar, no puedo equivocarme. Yo tengo que hacer lo mejor posible de andar en este primer principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Eso es una columna fuerte en nosotros. Los que tienen casa, los que han construido, los que están construyendo, para que esa casa no se caiga, tienen que poner pilares, tienen que poner fundamentos, tienen que poner elementos que soporten el peso de las casas. Amén. Entonces el temor, hermano, es un principio poderoso en nuestros hogares. Amén. ¿Están aquí conmigo esta mañana? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y escuche esto: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y escuche esto, dice: su loor permanece para siempre. ¿Sabe que el temor es el principio de todo? ¿No dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen? Y a ellos hará conocer su pacto. Yo quiero que Dios me muestre, yo quiero que Dios me revele, yo quiero que Dios me bendiga. Bueno, hermano, entonces el principio está en el temor.
Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es, hermano, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. Amén. Tenemos que llegar a ese punto de vida espiritual que aborrecemos el mal. Yo sé, hermano, que a esta carne le gustan las cosas de este mundo. Yo sé que a esta carne le gusta satisfacer los deseos de este mundo. Pero yo voy a tener temor de Dios. Yo lo voy a respetar. Yo lo voy a adorar. Yo voy a bendecir su nombre. Yo voy a ser más fuerte que el pecado. Yo me voy a mantener puro delante de Dios. Porque es el primer principio de mi bendición. Gloria a Dios. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Tenemos que cuidar nuestra boca. Tenemos que cuidar de lo que hablamos. Porque yo quiero que estos labios exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro punto aquí que es Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Hay gente que no le gusta que la corrijan. Hay gente que no le gusta que le enseñen. Pero la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo me voy a apartar porque esto ofende a Dios. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, mi hermano, porque será de medicina a tu cuerpo y de refrigerio para tus huesos. Yo quiero verme sano. Yo quiero mantenerme sano. Aquí hay una palabra profética. Yo quiero vivir para el Señor. Esto será de medicina a mi cuerpo y esto será de refrigerio a mis huesos. Gloria a Dios. Proverbios 19, verso 23 dice: el temor de Jehová es para vida. ¿A cuánto les gusta vivir? Se le hablan de la muerte y nosotros nos escaramuciamos. Bueno, no estamos listos para decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque nos gusta estar en esta tierra. Nos gusta la vida. Bueno, si yo quiero tener largura de vidas en esta tierra, entonces la Biblia dice: el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Y escuche esto: no será visitado del mal. El secreto está en el temor a Dios. Usted no quiere ni yo quiero que nos visite el mal. El secreto está en el temor de Jehová. Gloria a Dios. Y es aquí, hermano, donde se halla, como le estaba diciendo al principio, donde se halla la prosperidad de un sueño. Es aquí donde se halla la prosperidad de un hogar. Es aquí donde se halla la prosperidad de un negocio y de una vida cristiana. En el temor, en el respeto a Dios. ¿Sabe? Fue en este principio, o este principio, que gobernó la vida de José. Porque José es maltratado, José es envidiado, su sueño es envidiado, sus mismos hermanos lo vendieron, sus mismos hermanos quisieron matarlo. Pero hermano, pues este principio de sabiduría, este principio de temor en la vida de José, hermano, que lo ayudó a ser varón prosperado. Amén. Esto gobernó la vida de José. Y mire, hermano, la Biblia dice que él fue llevado a la casa de Potifar cuando lo vendieron. Y dice que la esposa de Potifar no era, hermano, cualquier mujer. Era una mujer hermosa. Amén. Y esta mujer accedió, tratando de excitar la vida de José.
hermano, a tal punto, mi hermano, que dice que ella quedó con las prendas de José en su mano. Pero sabe, yo no sé hasta dónde se dio José, hermano. Yo no sé hasta dónde él fue excitado, mi hermano. Pero yo sí hay algo que sé, hermano, en la palabra del Señor, y es que José prefirió correr. ¿Sabe por qué corrió José? Porque José tenía un principio de sabiduría, y era el temor de Jehová. Hay algo que yo le digo muchas veces a mi esposa: el día que yo le pierda el temor a Dios, ese día piense de mí lo que quiera, porque seguro lo estoy haciendo. Cuando alguien pierde el temor de Dios, pierde la vergüenza. ¿Aló? Pierde la vergüenza, pierde el respeto. Hasta muchos, su conciencia se cauteriza. Amén. Porque pierden el respeto. Que Dios nos libre de perder el respeto por nuestro Dios. Entonces, Faraón, hermano, José, hermano, a pesar de que tal vez se dio de alguna manera, él prefirió correr. ¿Sabe por qué? Porque él tenía temor de Dios. Y la Biblia dice, mi hermano, que él dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Amén. Amén. La Biblia dice que vana es la hermosura, dice la Biblia. ¿Cómo? Hermosa es la gracia. A ver, díganme bien el texto. Ajá, bueno, ya lo sabe. Pero hermanos, a veces hay cosas que se ven muy lindas superficialmente, pero por dentro son hiel, por dentro son pudrición. Y voy a hablar a los esposos y a las esposas. Aleluya. Dios le ha dado un esposo hermoso, y Dios le ha dado una esposa hermosa. Las hermanas no dijeron amén. Ni mi esposa. ¿Sabe, hermano? La columna del temor es lo que va a mantener nuestros matrimonios sólidos. En la iglesia, con nuestros hijos. Y este principio gobernó la vida. Si José, hermano, no se hubiera mantenido en este principio del temor, ¿qué sería de Israel? ¿Qué sería del propósito de Dios para Israel? Oh, está bien, Dios hubiera levantado a otro, pero hermano, Dios había definido la vida de José. Hermano, y la Biblia dice que Dios siempre estuvo con José. ¿Por qué Dios siempre estuvo con José? La Biblia dice que trataron de matarlo, lo encerraron porque él quiso poner primero a Dios. Pero hermano, dice que Dios siempre estaba con José. ¿Sabe por qué? Porque José tenía una columna fuerte en su vida, y era el temor a Dios. Y los que sirven en este altar, los que predican en este altar, desde el pastor, desde los músicos, desde los que están en la puerta, hermanos, si mantenemos la columna del temor en nuestra vida, vamos a ser prosperados integralmente. Cuando hablo de una prosperidad, no solamente estoy hablando de finanzas, estoy hablando de una vida emocional sana. Amén. Hay gente que tiene sus emociones lastimadas. Hay gente que tiene prejuicios en su vida, pero tengan la columna de temor en su vida, y usted será una persona prosperada integralmente. Entonces Salmo 128:4 dice aquí: así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire, será bendecido el hombre que teme a Jehová. La Biblia habla de Ananías y Zafira, ¿verdad que sí? Y dice que ellos usurparon lo que eran de Dios, no dieron lo que era realmente, lo completo, lo que se habían comprometido. No tuvieron temor de Dios. Amén. Pero he aquí, así será bendecido el hombre
que teme a Jehová. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y escucha esto: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Ese es el insensato. Amén. Es más, Jesús, por allá en Mateo capítulo 7, creo que Él confrontó la insensatez de los hombres. ¿Por qué? Porque despreciaron, hermano, la enseñanza de la sabiduría. Hermano, usted debe de orar por sabiduría. Usted debe de orar, hermano, que el primer principio de la sabiduría gobierne su vida, gobierne sus emociones, gobierne sus intenciones. Hermano, a veces tenemos intenciones incorrectas en nosotros, pero si hacemos del temor una columna fuerte, vamos a ser victoriosos. Amén. El principio es un punto de partida o parte principal. Sugiere más que una posición cronológica, es decir, es la ciencia que determina el orden y su esencia. Dios no se equivocó al decir que el principio de la sabiduría era el temor, porque es la base de todo. Si usted respeta a Dios, usted respeta a su cónyuge, usted respeta a sus hijos, usted respeta a sus trabajadores, usted respeta todo lo que le rodea, porque esa es la base. Amén. Entonces el principio es un punto de partida o parte principal. Es la ciencia que determina el orden y su esencia. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso, de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, diga conmigo, esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? El temer a Dios. Ay, qué miedo Dios. No, qué miedo Dios. No, yo no lo hago por miedo. Yo no lo hago porque yo respeto a Dios. Seguro, muchos van a ser salvos por miedo, pero yo quiero ser salvo porque amo a Dios. Yo quiero ser salvo porque yo me cuido para Dios. Yo quiero ser salvo porque yo estoy agradecido con Dios. Amén. Yo sé que hay personas que tal vez en alguna parte de esta tierra y en alguna iglesia han llegado a la iglesia por miedo, porque tienen miedo y se mantienen porque tienen miedo. Pero yo quiero mantenerme porque yo lo amo a Él, porque Él me amó a mí primero, porque Él me miró a mí primero, porque cuando nadie daba un peso por mí, Él dio su sangre preciosa por mí. Yo lo quiero amar a Él por encima de cualquier cosa. Amén. Entonces el temer a Dios es el todo del hombre. Yo quiero decirle a los jóvenes, esto es el todo del hombre. Quiero decirle a las señoritas que están aquí esta mañana, cuando están en la escuela y no está el papá ni la mamá mirándolos, pero hay un Dios que los está mirando. Yo quiero decirle a las parejas que todavía no se han casado, hay un Dios que los está mirando. Yo quiero decirle a los esposos y esposas, hay un Dios que nos está mirando. Amén. ¿Quién puede esconderse de la extendida omnipresencia de Dios? Si Él es perfecto en todo, Él ve la garrapata más chiquita en la parte más oscura, porque Él es perfecto en conocimiento. Entonces el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día eso será sopesado, un día eso será medido, sea bueno o sea malo.
Pero si esa columna, ese primer principio de la sabiduría, es el soporte de nuestras vidas, ojalá, hermano, todo lo que hacemos sea bueno delante de Dios. O sea que no es meramente, hermano, un método correcto de pensamiento, sino una relación correcta y una piadosa sumisión al Dios del pacto revelado. Es una sumisión. No es solamente un pensamiento lo que yo estoy diciendo aquí. Es una relación. El temor es una relación. Amén. Vaya José. José es el mejor ejemplo que tenemos nosotros de una relación correcta con el Señor. ¿Quieres ser sabio? ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos añadirnos a lo que dice la Biblia? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El primer principio es el temor. ¿Qué fue lo primero que pidió Salomón? Sabiduría. Que se torció al final, eso es otra cosa. Pero hay que mantenernos en este primer principio. Hay gente que comenzó y no terminó y no nos alegramos de eso. Pero hay que seguir, hermano, parados en esa columna del temor. ¿Qué será de esta iglesia si ese primer principio no gobierna esta iglesia? Amén. Yo fui pastor de un hombre que él entraba y salía, él entraba y salía a la iglesia, él entraba y salía, caminaba 3 meses bien y andaba otros meses embriagado y todo esto, entraba y salía. Siempre pensé en mi corazón, el fin de este hombre no va a ser el mejor, va a ser un fin triste. Porque llega un punto, mi hermano, en que la persona comienza a tener una conciencia cauterizada. Es decir, no entra en razonamiento. Lo triste de esta historia es que no murió en el Señor. Y esto es un espejo aún para mí como pastor, aún para usted como creyente, porque todos somos creyentes, de mantenernos firmes en el temor de nuestro Dios. Entonces no es meramente un método correcto de pensamiento, sino una relación del pacto revelado a nosotros. Génesis capítulo 1, verso 1 al 2 habla de que el principio tuvo un orden. La vida cristiana tiene un orden y ese es el temor. Amén. Es el temor. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces fuimos, hermano, planeados para agradar a Dios. ¿Sabe? Ayer hermana Guilmari nos estaba dando una tremenda enseñanza. Y ella hablaba de la forma definida, hermano, que el alfarero, hermano, le da a nosotros como hijos de él. Y si se mete una piedra, él trata de cómo quitarla y cómo hacer que la vasija quede, hermano, sin piedras, sin grietas. Amén. Y nosotros fuimos planeados para agradar a Dios. ¿Sabe? Adán y Eva fueron planeados para agradar a Dios. Y Dios puso un principio de sabiduría en el hombre. Y es: puedes disfrutar de todo menos de esto. Si tocas esto, me irrespetas. Si tocas esto, entonces vas a traer consecuencias a la humanidad. Y el diablo es el número 1, hermano, que no respeta a Dios y no respeta a hombre. Entonces, al fallar Adán y Eva en este principio, todo el ser humano fue, hermano, sometido a esto. Pero la Biblia dice que, lo que estoy diciendo aquí es: fuimos planeados para agradar a Dios. En el momento en que nosotros llegamos, hermano, a este mundo, Dios estaba allí como testigo oculto.
sonriendo porque naciste. La pregunta es, ¿para qué nací yo? Por eso dice la Biblia que nuestros cuerpos deben de ser usados como instrumentos de justicia y no instrumentos de iniquidad. No use su cuerpo, hermano, para la iniquidad de este mundo. Use su cuerpo, hermano, como un instrumento para darle gloria al único y sabio Dios. Usemos nuestro cuerpo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo, donde el excelente y eterno peso de gloria mora en nosotros. Entonces Dios estaba como un testigo oculto sonriendo el día que naciste. Él quería que vivieras. Amén. Él quería que usted estuviera aquí esta mañana. Él quería que usted le diera una alabanza. Él quería que usted le diera una adoración. Él quería que usted hablara con Él. Él quería que usted leyera la palabra del Señor. Él quería que vivieras. Amén. Y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. ¿Cómo es un padre cuando nace el niño? ¿Ah? No está triste, no está aburrido. No está pensando ahorita los pañales que le tengo que comprar y ahorita todo lo que la leche que tengo. No, el padre hace lo que sea porque está lleno de gozo. Y cuando usted vino a este mundo, yo vine a este mundo, hermano, Dios estaba lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una forma definida. Esto es lo que va a hacer Él. De esta manera se va a comportar Él. Él va a traer honra y gloria a mi nombre. Él va a permanecer en la casa de Dios. Eso trajo alegría al corazón de Dios. Aleluya. Entonces Dios, quiero que usted entienda algo. Dios no necesitaba crearte, pero Él decidió hacerlo para su propio deleite. Amén. Él no necesitaba crearte, pero Él lo hizo para su propio deleite, que es el hombre, para que lo corones y lo llenes de honra. Era para su deleite. Amén. Y el primer propósito, escuche esto, el primer propósito en la vida es agradar a Dios. El primer propósito en la vida es agradar a Dios. Pablo está hablando que pues si los obedezco a ustedes dejaría de ser siervo de Cristo. Pedro dijo, amén, que él no iba a parar de predicar porque él no los iba a agradar a ellos, sino que él estaba para agradar a Dios. Y hoy en día el mundo está haciendo lo mejor posible estéticamente. Hermano, hoy en día el ser humano estéticamente está haciendo lo posible de mirar cómo agrada a los demás, cómo encaja con los demás. Si yo hago esto, yo puedo encajar en este cierto grupo de personas o en este estrato de personas. Amén. Hoy en día uno ve jóvenes desesperados, amén, cómo tratan de encajar en los círculos viciosos de este mundo y cómo quieren ser igual a los muchachos de este mundo. Yo vengo a decirle, joven, no intente hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es intentar cómo encajar en el reino de Dios, cómo agradar a Dios sobre todas las cosas. Porque el joven hoy en día, para agradar y hacer parte de ese séquito, hasta añaden modas a su vida, porque ese es el movimiento de ellos, es la era de ellos. Pero yo quiero decirle, querido joven, usted fue diseñado para agradar a Dios. Y si ustedes quieren ser exitosos en la vida, si ustedes quieren ser personas grandes en la vida, si ustedes quieren ser esas personas que sacan adelante su familia, sus padres, el secreto está en el temor a Dios. Ese es el secreto. Amén. Ese es el secreto. Tener temor de Dios. Entonces, el primer propósito en la vida debería de ser agradar a Dios con tu vida. Es decir, es vivir para complacerlo. Usted no viene aquí para complacerme a mí. Es más,
Yo vengo a este lugar no para complacerlo a usted, yo vengo para complacerlo a Él. Él es el centro de atracción de esta iglesia. Él es el todopoderoso en esta iglesia. Estamos aquí porque somos atraídos para Él. Usted mira que las personas hoy en día son atraídas por alguien y hacen la inversión lo mejor posible por llegar donde está esa persona, sea una persona célebre en esta tierra. Invierten dinero, gastan energías. Pero vamos a gastar nuestras energías en complacer a Dios. Vamos a sacarle una sonrisa a nuestro Dios. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Esta mañana tuvo que ser el día de levantar nuestras manos y decirle: Señor, yo a usted lo amo, yo a usted lo deseo, yo a usted lo anhelo. Yo estoy aquí es por usted, Señor. Cuando mi padre y mi madre me dejaren, tú me recogiste, Señor. Cuando nadie daba un peso por mí, tú me recogiste, Señor. Yo estoy aquí para complacerlo. Yo estoy aquí para aprenderlo a amar cada día. Yo quiero aprender a amarte sobre todas las cosas. Una de las cosas que uno encuentra en el carácter de los hombres de estos postreros días es que dice: son amadores de sí mismos. Se complacen a sí mismos. Y a veces es bueno complacernos. Queremos comernos una buena comida, quiero complacerme. A veces queremos comprarnos unos buenos zapatos, quiero complacerme, y eso no está mal. Pero hermano, el número uno de agradar se llama Jesucristo. Amén, hermano. Él debe de ser el centro de atracción de todo lo que nos rodea. La verdadera sabiduría consiste en reverenciar al Dios tal como Él lo merece. La primera cosa que vale la pena es saber que Él es el eterno y Él debe de ser reverenciado. Es la primera cosa que debemos saber, que Él debe de ser reverenciado. Cuando nadie lo esté viendo, Él merece honra. Cuando usted no tenga a sus hijos a su lado, Él merece honra. Cuando no tengamos nuestras esposas a nuestro lado, Él debe de ser nuestra honra. Yo quiero que se ponga en pie. Aleluya. Yo quiero decir algunas cosas.